Hola, estoy aquí para presentarles este ciclo de conversaciones que hemos querido abrir desde la EC, la Escuela de Psicomotricidad de Barcelona, asociada a la SEFOP, Asociación Europea de Formación de Práctica Psicomotriz, una asociación formada por Renata Couturier, junto con otros profesionales de la psicomotricidad, en 1986. Y desde entonces continúa activa, continúa viva. Yo me llamo Daniel Palmada, soy psicólogo, fisioterapeuta y psicomotricista. Formo parte del equipo de la EC y estoy en proceso de formación como formador de la SEFOP. Estos últimos días tenemos reuniones varias con las compañeras del equipo de la escuela para replantearnos las formaciones, cómo continuarlas, aquellas que se pueden, aquellas que no. Y en la última reunión encontramos que no tenemos tiempo para poder hablar sobre nosotros, sobre cómo lo estamos viviendo, conversar. Y valoramos la posibilidad de encontrarnos virtualmente para poder conversar y queremos compartirlo con ustedes. Para ello, hoy he quedado con Katy, Omar y José Ángel Rodríguez. Y antes de conversar, los tres, me gustaría poderles presentar a Katy Omar. Estudió pedagogía terapéutica y fue la fundadora de la EC, de la escuela, allá en el 1986. 82, perdona, Katy, gracias. ¿Y la fundaste tú sola, la escuela? ¿Cómo fue? No, la fundamos Josep Rota y yo, con algunos otros compañeros que ahora ya no están con nosotros. Pero venía desde el Grupo Internacional de Formadores con Bernardo Couturier y de la demanda de los alumnos, ya que nosotros solo hacíamos cursillos de verano, para hacer alguna cosa más larga. Empezamos con una formación en práctica educativa que después, al hacerse la SEFOP, pasó a ser, digamos, nos pusimos los trastos a la cabeza y lanzamos la Escuela de Educación y Terapia. Y estoy en la escuela de expresión y psicomotricidad, que después se llamó Carmen. Y cuando la escuela de expresión terminó, el equipo, no solo de psicomotricidad, sino de otras formaciones, constituimos la EC. O sea, que es la heredera directa de la escuela que hicimos en la escuela de expresión. Y desde entonces han sido muchas formaciones, muchos psicomotricistas los que se han graduado. Como fuimos los primeros, solo estaba la Escuela de Madrid, que se fundó también en el 82. Y nosotros desde la Escuela de Expresión recogíamos alumnos de toda España y de toda Latinoamérica. Pues se puede decir que todos los que se formaron en aquellos tiempos en psicomotricidad pasaron por la Escuela de Expresión. Algunos directamente por Bernardo Couturier y André Lapierre, pero la mayoría ya se formaron en la escuela de la que Yolanda Vives y Marta Rabadán fueron alumnas de la primera promoción. Y actualmente tú y yo tenemos un vínculo estrecho, importante, aparte de formar parte del equipo. Eres mi formadora referente dentro de mi proceso formativo de ASEFOP. Sí, eres el último, pero antes ha habido algunos más, entre ellos Yolanda Vives, que compartimos con Josep Rota su formación, y el otro señor que está esperando aquí con una sonrisa, don José Ángel Rodríguez Rivas. Que quizá pase a presentar, ¿te parece, Katy? De acuerdo. Y al otro lado tenemos desde Sevilla, perdonad, pero Katy se conecta desde Mallorca, ¿sí? ¿Eh?
Y José Ángel, desde Sevilla. Buenas. Médico, doctor en psiquiatría, psicoanalista y formador en la ASEFOP. Persona comprometida con la psicomotricidad y generosa. Has escrito un montón de artículos, varios libros, el último recientemente presentado, también vía online. Y también me une a ti varios aspectos, pero uno de ellos, aparte de compañero de trabajo, también muchos ratos que compartimos en Barcelona. Cada vez que vienes intentamos encontrar un espacio para charlar y hacernos alguna risa. Y personas siempre disponibles, pero además también nos une, como decía Katy, que también fue tu formadora referente. ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, yo quería aprovechar y hacer un pequeño homenaje a la señora que me acompaña, ¿no? En este triángulo, Katy es mayor que yo y tú eres más joven que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy honrado de formar parte de casi una genealogía, ¿no? Hombre, decir que la formación no es una cuestión iniciática, ¿eh? Quiero decir, la formación se hace en el seno de la CEFOP y dentro de las escuelas, ¿no? Pero es verdad que hay un referente, ¿no? Yo ahí sí quería hacer mi homenaje a la Katy, o sea, a ver, Katy Omar, la gran Katy Omar, ¿no? A veces la Katy para los amigos, ¿no? Fue un placer y un honor y siempre me sentiré eternamente deudor de su enseñanza, ¿no? No fue por casualidad, además, que fuera Katy, ¿no? Katy lo podemos contar, ¿no? Katy me decía, baja José Ángel, ¿no? Yo me iba por las nubes en mis teorizaciones y Katy me obligaba a aterrizar en la práctica. Además, ten en cuenta que yo venía de la práctica terapéutica, de la práctica clínica. Mi proceso fue casi al revés. Venía al campo médico psiquiátrico y Katy me enseñó el trabajo de la práctica educativa poniendo los pies en la tierra, ¿no? Bueno, quería aprovechar este ratito para hacer un gran homenaje a Katy y todos los de su generación que supusieron la entrada de la psicomotricidad en tantos países, no solamente en España, sino en Latinoamérica, y de los cuales saldrían muchos formadores y muchas nuevas escuelas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿cómo estáis llevando? ¿Cómo lo estáis llevando esto? Ahora vamos hablando. Aquí confinados ahora, después de toda esta expansión mundial casi, confinados en casita. Sí, confinados. ¿Y cómo estáis planteando? ¿Cómo estáis viviendo este confinamiento? ¿Qué os viene? ¿Con qué estáis conectados actualmente? Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo personalmente, bueno, me encuentro bastante bien, quiero decir, después de los primeros días, recuerdo que el primer fin de semana que se detectó, que se promulgó el confinamiento en España, yo tenía que ir a Barcelona, tuvimos que suspender de golpe, ¿os acordáis, no? El viaje y la primera semana, bueno, no sé si fue siniestramente divertida porque había que cambiar un montón de cosas, ¿no? Personalmente yo me encuentro bien y me encuentro cómodo, ¿no? No dejo de pensar que, bueno, que depende mucho de las condiciones subjetivas, ¿no? Tener un espacio que puedas caminar, que puedas pasear un poco, que puedas aislarte, ¿no? Yo creo que a estas alturas es un lujazo y que va a poner muy en evidencia muchas cuestiones, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hubo que reorganizar todo. Katy también contará, hubo que reorganizar las clases en la universidad, los encuentros, desencuentros con los pacientes, podemos hablar luego si quieres de eso, ¿no? Entrar más en detalle, ¿no? Pero volver a reorganizar la vida, la presencia de la familia las 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que he detectado hasta el momento, y es una perogrullada lo que voy a decir, pero algo así como que los que llevan bien lo llevan muy bien y los que lo llevan mal lo llevan bastante mal. Quiero decir, se ha detectado mucho malestares, bueno, no me voy a meter ya en la clínica, ¿no? Personalmente pude continuar la consulta,
¿no? Hubo todo un debate sobre cómo hacerlo. Hay gente que le gusta el Skype, el Zoom, el Meet, etc. A mí, yo personalmente sigo utilizando el teléfono. Sigo pensando que la voz es menos invadente que la pantalla, pero bueno, ¿no? Y uno se tiene que acostumbrar a empezar a dar clases vía Zoom, tutorías, libros, incluso ahora vendrán los exámenes finales de la universidad, cómo hacerlo, ¿no? Quiero decir, creo que luego ya os digo, me gustaría hablar de la cuestión de la presencia, porque yo creo que es fundamental en nuestra práctica, ¿no? Creo que cada uno se lo ha ido haciendo como buenamente ha podido ir haciendo. Ahora sí creo que cambiar la posición espacial, temporal, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está teniendo problemas de sueño, porque hay toda una alteración en el ritmo que se convierte casi en plano, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y como se dice allí, vamos haciendo la mejor manera que podemos hacer, ¿no? Creo que es un buen tiempo para repensar muchas cosas también. Eso también me gustaría hablar, ¿eh? ¿Qué repensar? Katy, ¿cómo va por Mallorca? Pues sí, yo pues pasando por diferentes etapas también. Al principio hubo un encontrarse con más tiempo, con menos viajes, pero claro, también el tener que suspender cosas puntuales, pues bueno, se aplazan y no hay problema, pero las cosas que suponen un trabajo con un grupo de gente, pues al principio una como rebeldía por estar sometida a un virus que ni siquiera lo vemos. Como una pérdida de libertad. Pero luego, al recibir llamadas y contactos con la gente con la que trabajo, se trata de, me acordé de Jordi Tudela, que fue nuestro supervisor en el FOLC de Barcelona, en la escuela para niños con ceguera y otras deficiencias asociadas. Pues era cuando no se puede hacer lo mejor, se hace lo menos malo. Y entonces, pues a los grupos hay que seguir sosteniéndolos. Sosteniéndolos desde el no saber qué va a pasar, desde tener este futuro incierto. Pero hemos de seguir. Y sobre todo, pues si somos consecuentes con nuestra filosofía, aprender de lo que estamos viviendo para que este futuro pueda ser un futuro mejor a nivel profesional, pero también a nivel social, a nivel de compromiso político. Y realmente pues nos toca pues proteger a los niños, tanto a los pacientes como a los alumnos. Como a los alumnos, decías, Katy, ¿eh? A los alumnos niños, a los alumnos de las escuelas. Escuelas, y para esto habrá que ayudar a los maestros, que fundamentalmente este era mi trabajo aquí en Mallorca. Pero los maestros han demostrado que son capaces de improvisar, que son capaces de descubrir las posibilidades educativas que hay en los hechos cotidianos. También han aprendido a hacerse presentes en la ausencia. Yo creo que han aprendido todo lo que les habíamos intentado transmitir y que además lo han enriquecido. Y como dice Vicent Sarnay, gracias que están ahí. Gracias que los tenemos, que podemos contar con ellos. Y bueno, pues eso es darles este apoyo desde todos los sitios en los que yo tengo que estar por mis circunstancias de jubilada activa. Bueno, pues ahí vamos. Y en cuanto a los alumnos de formación continuada, que son los que sí mantengo de la escuela de expresión, pues forman parte de este colectivo de gente que cuida niños
Y entonces creo que también hay que seguir transmitiendo estas cosas. Sí. ¿Tú qué piensas, José? A ver. No, para empezar es muy difícil, para empezar incluso es muy difícil hasta pensar, ¿no? Quiero decir, me llama mucho la atención, por ejemplo, que desde hace 2 semanas han disminuido, o sea, no sé si os lo cuentan los colegas, ¿no? Desde luego muchos de mis pacientes sí lo cuentan y otros también han disminuido, por ejemplo, el entusiasmo inicial con los chats. Ya los chats no son tan simpáticos, tan alegres, ¿no? Y luego una de las cosas que me comentan también muchos es cierta dificultad a concentrarse. Es curiosísimo, ¿no? Es decir, justo cuando tienes tiempo, cuando se supone que puedes estar moderadamente encerrado, hay mucha gente que tiene dificultades incluso para pensar, ¿no? Yo creo que para empezar es una época inédita en la historia de la humanidad. Eso está claro. Jamás había habido, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en las diferentes pandemias que hubieron, ¿no? En general lo que se hacía era segregar el agente patógeno, ¿no? Pero eso, encerrarse en casa y parar el mundo, que ha sido literalmente... Entonces, claro, es algo absolutamente novedoso que no sabemos muy bien. Hay mucha incertidumbre. La época, yo creo que esta época se llamaría de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera cuánto va a durar del todo, no sabemos exactamente las reacciones biológicas de este virus, que finalmente es una molécula que se introduce en el cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, tampoco sabemos. Entonces, yo creo que es una época de lo más siniestra y al mismo tiempo es una época formidable, en el sentido de replantearse cuestiones personales, subjetivas, educativas, clínicas, etcétera, etcétera. Sí, estoy con Katy, ¿no? O sea, que efectivamente creo que es el momento para apoyar, para sostener, para pensar, para reflexionar. Creo que efectivamente no va a ser ni tanto ni tampoco. Quiero decir que efectivamente habrán cambios. Entre otras cosas porque hay gente que ya ha dicho que le encantaría estar mucho más tiempo en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que cambiarán algunas cuestiones a niveles relacionales, creo que toca directamente nuestra práctica, ¿no? Me costaría mucho ver una práctica psicomotriz online, creo que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Pero sí, creo que puede ser un buen momento para dirigir cierta mirada hacia adentro y ver subjetivamente cómo cada uno se coloca en aquello que le rodea, ¿no? Sí, y si hablamos, ¿no? Como de todo el tema de su trabajo, de las relaciones, lo vivencial, los niños, el ser humano, los cambios que se están produciendo en el momento, ¿no? Que no sabemos si durarán en el tiempo, si cambiarán, cómo cambiarán. ¿Qué pensáis que tenemos que reflexionar como colectivo ahora que estamos aquí? ¿Qué vías de reflexión, de conversación, ¿no? Porque es evidente que durante mucho tiempo no podemos hacer las cosas como las hacemos antes. Nos tendremos que sentar a hablar, cada uno hará la suya, pero más allá, bueno, tendremos que hablar entre nosotros, ¿no? Como ya hacemos. ¿Qué creéis? ¿Qué líneas pensáis vosotros que son importantes? Hablabas de la presencia, ¿no? Hablabas del cómo hacer, no sé. Katy. Pues sí, yo creo que tenemos que ir a lo esencial. A lo esencial, que puede que a veces sea invisible a los ojos, como dice el Principito, pero lo esencial de la formación es ser, hacer, comprender y estar con nosotros. Creo que los contenidos y las otras cosas pueden estar en stand-by un poco de tiempo. Y fijarnos en esto, desde los niños más pequeños hasta los abuelos. O sea, hay que reforzar esto que Delors llamó los 4 pilares de la educación. Que en libros anteriores era pensar más en el ser que en el tener. Y creo que es esa la reflexión
ético-filosófica más importante. No Sí. podemos perder de vista la ética y la filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Creo que tenemos que basar los fundamentos, es cierto que biológicos también, y que la enfermedad y el enfrentarse con la enfermedad, con el dolor, con el duelo, también tendrá que ver en esta reflexión. Pero lo básico será el ser, el hacer, el comprender y sobre todo el estar con nosotros. Esa presencia que además se hace en la ausencia del otro. Hay que pensar esto, pero que hay que reforzar la presencia y el recuerdo, sobre todo en los que no son capaces de mantener esa presencia en la ausencia. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con la Katy, ¿eh? Quiero decir que creo que... a ver, porque además es muy curioso, ¿no? Se junta una época, dije que antes había gente con dificultades para dormir, con dificultades para pensar, ¿no? Se junta también que es una época de muchos fake y de muchas agresiones informáticas, ¿no? Con lo cual ya tenemos el virus por todos los lados, ¿no? Tenemos el virus informático y tenemos el virus biológico, ¿no? Y entonces las incertidumbres de un lado y de otro lado, ¿no? Yo ahí soy absolutamente acuturiano, incluso yo diría acuturiano lacaniano, ¿no? Nunca escondí mi filiación, ¿no? Bernard siempre decía volver a la persona, ¿no? Yo de otro lugar diría poner al sujeto en medio de la acción, del acto, del aprendizaje, etcétera, etcétera. Yo creo que más que nunca la subjetividad se pone en juego, simplemente por una reducción de espacio, por una mediación del objeto técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curioso lo de la presencia, si me dejáis un momento, ¿no? Porque fue un tema que estoy investigando hace 10 años, ¿no? Por una frasecita aquella de Freud que decía que no es posible, Freud hablaba del psicoanálisis, claro, ¿no? Pero no es posible una ayuda, una terapia en ausencia ni en efigie. Es decir, que no es posible una terapia en ausencia, ¿no? Bueno, la cuestión de la presencia siempre se ha dado por sentado, ¿no? Quiero decir, en la práctica psicomotriz, tanto en la línea Couturier, en la línea Lapierre, ¿no? Donde la relación, la vivencia, la experiencia, solo se aprende a partir del juego, nuestro aprendizaje es inductivo, ¿no? Algo de la verdad se toca cuando se toca el cuerpo, etcétera, etcétera, que lo damos muy por sentado, ¿no? Todo nuestro trabajo de investigación iba en el sentido de estrategias educativas, clínicas, etcétera, grupales, por ejemplo, cada vez potenciamos más la cuestión psicopatológica y de repente nos tocan algo que es fundamental, ¿no? Que es la presencia, ¿no? Es curioso porque es muy difícil definir exactamente qué es la presencia. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una presencialidad real y una presencialidad virtual, por ejemplo, ¿no? De hecho, hablamos de la realidad virtual, ¿no? Pero claro, eso cuestiona todos nuestros fundamentos, ¿no? Si a eso le sumas que hay auténticos entusiastas de los medios técnicos, ¿no? Más que nunca se están produciendo conversaciones, vídeos, enseñanzas virtuales, etc. Quiero decir, el mundo se está virtualizando, ¿no? ¿Qué dice la práctica psicomotriz de eso? Bueno, dice que hay un límite, creo que dice, no sé si Katy, Omar o vosotros estaréis de acuerdo, que hay un límite que creo que dirá, que ahora no puede decir todavía. Sí. ¿Dónde están esos límites, no? Claro, pero que hay una diferencia muy clara entre lo real y la realidad. Que puede haber una realidad virtual, pero que desde la virtualidad hay cosas que no se transmiten. Y aquello que se transmite nos despoja, nos expropia, nos precariza como humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba pensando ayer, ¿no? Que hay cosas que no se transmiten. Si ya hay cosas que de entrada no se transmiten,
no siempre se transmite aquello que uno quiere transmitir, virtualmente menos. No hablemos de la transmisión de los afectos, ¿no? No hablemos no solamente de la presencia, sino, yo qué sé, de la propia escritura del cuerpo, del movimiento, ¿no? Es decir, para mí sería inconcebible ciertas prácticas que no sean presenciales, ¿no? Podemos hablar de eso, ¿no? Pero está por investigar toda la cuestión que ya digo que siempre le habíamos dado por sentado, ¿no? En el campo psicoanalítico, en el campo lacaniano, hay un gran debate sobre eso. Hay gente que piensa que, hay colegas que piensan que finalmente lo importante son las palabras en el psicoanálisis, con lo cual sería muy factible un psicoanálisis online. Hay otros que dicen que no, porque no es las palabras, es las palabras que tienen que ver con el cuerpo, el goce que se juega en cada enunciación. Entonces no puede haber un psicoanálisis online, ¿no? Otra cosa que nosotros no las arreglemos. Bueno, sigo pensando que efectivamente eso marcará una diferencia irreductible. Creo que la presencia no podrá dejar de ser tenida en cuenta. Esa es mi posición particular. Sí, sí. Y me vienen bastante llevando a la escuela también, ¿no? Una escuela de los niños condicionada por la relación, tipo de relación, ¿no? Cómo... Bueno, creo que se abren un sinfín de reflexiones y preguntas a hacer, ¿no? Donde estoy con Katy que ya no tenemos respuestas, pero es a ir conversando y seguramente hay gente que está en posición de abrir más preguntas que otras, quizá, ¿no? Para guiar la conversa. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando. No sé si tenéis alguna aportación final, alguna cosa que os gustaría hablar de la presencia, por ejemplo, o de cómo imaginamos, ¿no? Desde nuestra práctica esta presencia, si no podemos estar. Es no hacer la práctica, hacerla, no ir a escuela, ir, ¿no? Parar. No, yo creo que efectivamente Katy lo ha señalado muy bien, ¿no? No hay ausencia sin presencia previa. No hay representación sin presentación previa, ¿no? Lo uno es previo a lo otro. Entonces yo creo que efectivamente podemos ir trabajando sin olvidar. En ese sentido, creo que cualquier intervención tendría que ser una suerte de recuerdo, de rememoración, de historización, ¿no? De lo que se juega bajo presencia, ¿no? Dicho eso, creo que efectivamente hay que seguir manteniendo el vínculo educativo, transferencial en el caso de la clínica, ¿no? Fíjate qué interesante que nosotros estamos todo el tiempo hablando del aislamiento, ¿no? Pero no hablamos desde el otro lado, que es justamente la excesiva presencia consigo mismo, ¿no? Cómo hay gente que confinada se ve abocada a enfrentarse ¿a quién? A sí mismo, porque uno mismo es la primera alteridad, es la primera ajenidad, ¿no? Quiero decir, lo primero insoportable es uno mismo consigo mismo, ¿no? No solamente las relaciones. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, creo que este confinamiento cuestiona a niveles políticos, por ejemplo, a niveles sociales, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, de una relación de un vínculo social todos a 2 metros, ¿no? Creo que es una magnífica época para seguir pensando y elaborar estrategia, pero creo que de las cosas que se pueden ir haciendo es precisamente recordar la presencia, recordar el encuentro, ¿no? Historizar el deseo, podría decir. Esa en principio es mi posición, ¿no? Creo, por otra parte, que los psicomotricistas, bueno, eso ya excede un poco quizá los límites de esta conversación, pero creo que puede ser un magnífico momento para que los psicomotricistas se corporicen, en ese sentido, hacer cuerpo de la práctica psicomotriz. Quiero decir, creo que ahora es un punto muy potente, debería serlo, de las asociaciones de psicomotricidad, que por cierto ayer fue el día de la psicomotricidad brasileña, ¿no? No sé si amigos de Brasil van a ver esta grabación, les mando las felicitaciones, ¿no? Está claro que nosotros como equipo seguimos trabajando, buscando alternativas, ¿no?
A mí lo que me encanta de la Escuela de Barcelona es que cada uno tiene un lugar, desde sus habilidades, sus capacidades, incluso desde su posición epistemológica, ¿no? Yo me siento parte del cuerpo de nuestra escuela como un miembro más, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser un buen momento para... Pero creo que hay cosas que no se puede ceder. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues yo querría seguir con lo de los niños y el futuro de los niños. Corre por ahí unas palabras de Maguchi que dice que no es el momento de que los niños hagan deberes en casa, que hay muchas otras cosas que aprender en la casa y que además también que no todo es lo cognitivo a desarrollar y en casa se puede desarrollar mejor que en muchos otros sitios otros aspectos de la personalidad del niño. Como una de las cosas que les podemos enseñar es a ser buenas personas, es a ser más creativos, dejarles libertad para jugar con la creatividad, tanto la creatividad plástica como la creatividad a través de la palabra, como la creatividad a través de la música. Eso que muchas veces en las escuelas se olvida. Se les da el paso de las Tres Marías, pero en casa se puede hacer muy bien. Las aficiones de los padres y enseñar y aprender con ellos. Y si realmente se aprende eso, no creo que hayan perdido un curso escolar. Creo que van a ganar el futuro. Me parece que eso los padres de niños pequeños y de niños no tan pequeños, tienen esto, aprender que es mejor estar juntos que tener el último modelo de móvil y que juntos se pueden hacer muchas cosas. Bueno, creo que esta es el reto que a los padres y a los maestros nos toca pasar a nuestra gente. Sí, yo soy un firme partidario del aburrimiento. Creo que el aburrimiento es la madre de todas las ciencias, así lo digo claramente, ¿no? Y el aburrimiento, bueno, lo hemos hablado infinidad de veces entre nosotros, ¿no? Hoy en día no se soporta el aburrimiento, todo tiene que estar lleno, programado, evaluado, medido, por supuesto, ¿no? Que alguien te diga que me aburres es un horror, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, incluso dejar a los niños a solas, ¿no? Cuando un niño queda a solas, efectivamente se aburre, y cuando se le dice, no, mira, ahora estoy en otra cosa, no puedo estar contigo, pero tienes papeles, lápices, tienes cuerdas, tienes unos sillones o unos colchones para saltar en el comedor, rápidamente el niño busca la manera de ir construyendo su propio juego, su propio mito, ¿no? Creo que ahora más que nunca, por ejemplo, delimitar ciertos horarios, ¿no? Es decir, ya que estamos confinados en un espacio común, lo único que nos queda es el cuerpo, la palabra y el tiempo, con lo cual, bueno, ir poder definiendo ciertos espacios para estar juntos, para estar separados, para estar solos o para estar relacionándose. Eso es lo que... Y luego yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia escritura. Ahí hablo más casi desde la perspectiva psicoanalítica. Cuando digo escritura, digo la manera de hacer con su propio síntoma. Puede ser un magnífico momento para hacer aquello que siempre te gustaba hacer, pero que no te atrevías a hacer. Puede ser un buen momento para retomar algo que dejaste. Puede ser un buen momento para probar algo. Creo que en casa hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, me llama la atención cómo hay mucha gente me está comentando, ¿no?, que ha retomado el coser con agujas y lana, por ejemplo. Otros se dedican a mover, otros se dedican a hacer coreografías, otros de repente, conozco mucha gente, también me lo ha dicho, que está escribiendo un diario, ¿no? Hay miles, bueno, no miles, ¿no?, pero hay múltiples modalidades de escritura.
escritura motriz, lo que nosotros llamamos la expresividad, ¿no? Gráfica, plástica, gestual, manual, corporal, etcétera, etcétera. Y creo que puede ser un magnífico momento para que cada uno encuentre algo de sí mismo que tiene que ver consigo mismo, pero que puede colocar fuera. En ese sentido, producir algo que salga de uno mismo, ¿no? Tanto los niños como los adultos. Entonces creo que puede ser un momento muy, muy interesante para un cierto reencuentro, yo diría, con algo del propio deseo, ¿no? Pero bueno, creo que efectivamente no se pueden dar estrategias concretas, creo que tiene que ser siempre de uno en uno, como bien ha dicho Katy, ¿no? Pero creo que efectivamente puede ser un momento magnífico de cierta elaboración, ¿no? Pues yo creo que podríamos ir cerrando, ¿os parece? Bueno, Pues estupendo. una experiencia interesante. Sí, Es un sí. placer para mí estar con vosotros. Que no siempre tenemos tiempo por el otro lado, no siempre tenemos tiempo para conversar. Y Sí, justamente, siempre nos falta tiempo. ¿no? Justamente en esta situación y por estos canales, pues se nos abren estas vías. Bueno, yo simplemente como invitado quería dar las gracias. Animo a la continuación de estas miradas, ¿no? Los psicomotricistas somos muy mirones, pero también somos muy escuchadores, ¿no? Escuchamos con la mirada, miramos con la escucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, animaros a continuar estas conversaciones, que se extiendan, que participen y que efectivamente digamos que la psicomotricidad se inscriba más en lo social, sin duda alguna. Y agradecer a mi compañera de aquí, a Katy, que tantas y tantas y tantas conversaciones y tantos afectos hemos compartido, sin duda. Bueno, pues eso, gracias a Dani, a José Ángel y a la regidora Yolanda, ahí Sí, que está detrás, entre bambalinas. está detrás, que ha permitido hacer esto a 3 bandas, Barcelona, Mallorca y Sevilla. Sí, sí. Sí, muchas gracias al equipo, un fuerte abrazo a vosotros y gracias a Yolanda también, como siempre, aguantando, dando soporte. Y seguimos conversando, seguimos viéndonos, mirando y esperamos que dentro de poco abrazándonos. Sea en Barcelona, Mallorca, Sevilla o Sí. donde sea. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Siempre. Un abrazo muy real. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.